Coalición Cívica, Ari, Fernando, ¿cómo te va? Soy justamente Ari, buenas tardes. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, muy bien. Bueno, Fernando, ¿en alguna ocasión integraste la bicameral de inteligencia? No, nunca. Y cuando hablaste con... Sí, Sí, perdóname. sí fui diputado y muchas veces planteé por nota cuando no se conformaba la comisión que se conforme, y en el año 2009 solicité que se convoquen a los funcionarios responsables de algunos organismos de inteligencia, incluida la funcionaria que maneja los fondos reservados por algunas operaciones ilegales que se estaban haciendo, pero son muy pocos los que se quieren meter con esa área. Ujú. Bueno, justamente esta mañana hablábamos del tema, de los inconvenientes que tuvieron algunos legisladores como Patricia Bullrich, Gerardo Morales, por citar algunos, Magdalani, y de las situaciones que empezaba a haber extrañas cada vez que se trataba de avanzar. También sospecha de algún espía infiltrado en el ente, de algún también legislador corrupto o comprable. O sea, es una comisión que lamentablemente cumple con aquel axioma de Perón, ¿no? Que cuando quieras solucionar un problema, no lo vas a solucionar, crea una comisión. Sí, ese es un axioma muy del planteo del peronismo. Hay Ajá. que decirlo, la verdad que el control parlamentario, y no lo digo con ningún prejuicio obviamente, el control parlamentario es la única forma de garantía republicana que hay, amén del control judicial. La actividad de inteligencia por su naturaleza se maneja de manera reservada. Si no, sería imposible llevar adelante actividades de inteligencia. Ahora, por más reservadas que sean, no pueden permanecer solo en el ámbito del Poder Ejecutivo, porque si no se convertirían, la tentación sería muy grande en convertirse en un arma de operaciones políticas, por ejemplo, o de investigaciones amañadas. Entonces, el control parlamentario sobre el funcionamiento y sobre la utilización de los recursos, sobre todo los fondos reservados, es fundamental. No nos olvidemos que en los 90, sobre todo, pero no lo dejaron de ser después, los fondos reservados servían para pagar sobresueldos, para pagar operaciones judiciales, para pagar operaciones periodísticas, para inventar operaciones que no eran. ¿Pero por qué hablas en pasado? ¿Eso se terminó? No, no creo que se haya terminado Ah. para nada. No, Ahora, no, para perdón, nada. del presupuesto que se derivaba al área de inteligencia, creo que inflamos, yo decía esta mañana, se infló el globo, porque pasamos a tener en estos 12 años, creo que arrancamos con un presupuesto de ciento y pico de millones y estamos cercanos a los 800. De esos casi 800 millones que quienes contribuimos con la FIP y demás, bancamos a los Buscapina, como dice Aníbal. Todo ese dinero es reservado, libre de rendición de cuentas. Hay una parte que sí se presenta. No creo que los espías presenten tickets, pero ¿cómo es el manejo ese? Nada es libre de rendición de cuentas. El problema es que no está establecido reglamentariamente muy bien cómo se debe rendir cuentas. Entonces, la ley te dice que todo tiene que rendir cuentas. El problema es que cuando uno llega a la operativización de cómo se debe, es decir, cómo se debe contar la verdad de algo que es encubierto, por ejemplo, una operación se monta con nombres falsos, con identidades falsas, con simulaciones de actividades, con gastos que sirven para determinadas cosas que son al servicio de determinada operación que se supone logra el objetivo de la inteligencia. Todo eso después al Congreso de la Nación se le debe contar la verdad. Mire, esta operación sirvió para tal cosa, estuvo constituida por estos agentes, estos gastos sirvieron para tales otras. Digo, es muy difícil seguir igual en la utilización genuina de los fondos reservados. Ahora, en la Argentina ni siquiera se hace seguimiento ni genuina, ni no genuina, ni nada. De Claro, hecho, porque ayer varios cuando... de los proyectos que se Sí, habían presentado, incluido uno sí, nuestro, sí, sí. que se presentaron en la Cámara de Diputados para que se modifique la ley, para que se complemente la ley de inteligencia, que es una buena ley, va en ese sentido. El problema es que a la presidenta y al expresidente en 11 años no le interesaron esos proyectos. Ayer la Presidenta decía algo que tampoco va a suceder, ¿no? Que decía transparentar la política de inteligencia. Yo creo que no, que en ningún lugar del mundo inteligencia y transparencia van de la mano. Pero hay niveles de vidriosidad. Uno puede decir, no pretendo que el riachuelo tenga el color del agua de Cozumel, pero tampoco tiene que ser tan turbio. Ni más ni menos. Y hay grandes ejemplos. Uno diría, bueno, en todos lados pasa lo mismo, en las áreas de inteligencia de todos los países. Ahora, hace muy poco, yendo a lo comparativo, ¿no? Después podría decirte lo que yo pienso de lo que dijo la presidenta ayer, que no tiene que ver con la ley de inteligencia. Puede comparar la develación que se hizo de las operaciones secretas de la CIA en Estados Unidos
se hicieron sin ningún tipo de problema. Hay quienes no querían que se desclasifique esa información, hay otros que querían que se desclasifique, se hicieron varias lecturas sobre la consecuencia de desclasificar esa información, y se trataba de tortura que habían realizado funcionarios norteamericanos alrededor del mundo. Efectivamente. Y lo hicieron, ¿eh? Sí, sí. Además, yo me sumo a esto, Fernando, vos que tenés proyectos y que conocés la ley de inteligencia del 2001. No habría, uno entiende que si en este momento se está por concretar una operación de inteligencia, que yo espero que fuera para bien, ¿no? Estar averiguando si vos tenés una novia o si yo tengo un novio, pero vamos a suponer, ahora en este momento el gobierno está a punto de arruinar un negocio de los narcotraficantes y tiene, bueno, ¿no debería haber un plazo para lo que se llama desclasificación? O sea, cada determinada cantidad de tiempo. Sí, debería haber. Mira, lo acaba de hacer la NASA con el mito de los ovnis y nos enteramos que era un verso enorme esto de la historia esta del ovni creo que era en Rockwell. O sea, sí, debería haber. O sea, ¿cada cuántos años debería prescribir el secreto y trascender la operación y trascender los nombres y los presupuestos? Exactamente, lo que antes se llamaba secreto de Estado, que Claro. es un nivel de reserva que preserva la existencia del Estado mismo y su función, ¿eh? Tiene un límite temporal. Cada un tiempo no le sirve a nadie, es más, le sirve a la sociedad saber la verdad de lo que pasó. Te digo más, ahí tenés un ejemplo que hoy, por ejemplo, deberíamos saber todos, que es el tema Vélez-Estiuso. ¿Te acordás? Bueno, yo lo dije hoy, lo dije en conferencia de prensa hoy. A ver, para ir a lo de la presidenta y el Sistema Nacional de Inteligencia. En el año 2003 asume Néstor Kirchner. En el año 2004, Vélez propone varias reformas, era su ministro, ¿eh? Hay que contarle a la gente, era ministro del gobierno de Néstor Kirchner. Sí. Propone varias reformas y se enfrenta a Estiuso, quien se supone que es hoy el que está enfrentado con la presidenta y al que la presidenta les indica la autoría intelectual tanto de la denuncia de Nisman contra ella como algo que pudo haberle pasado. Pasaron más de 10 años, ya tendríamos que conocer al dedillo esa historia, ese expediente. 10 años, ¿qué pasó? Vélez terminó yéndose casi exiliado en democracia Sí, a Estados Unidos. Así es. Kirchner y Cristina Kirchner cajoneando todos los proyectos de ley que iban a venir de ese gobierno que se habían anunciado y que nunca llegaron a la Cámara de Diputados, cajonearon todos los proyectos de la oposición que venían a mejorar el Sistema Nacional de Inteligencia, y lo que es peor, como Cristina se enfrentó a una parte de la CIDE, no hizo una reforma en términos virtuosos. ¿Qué hizo? Creó su propia CIDE, que es Milani. Así es. Le dio recursos, le dio poder y le transfirió todo el poder político al general violador de derechos humanos. Y además, aunque Milani, que no es un dato menor, no fuera violador, no puede encargarse de la inteligencia interior un militar. No puede. Ahora, vos date cuenta de un detalle para seguir un poquito la secuencia de cómo el kirchnerismo, porque la vida son decisiones, ¿no? Hay algunas intrascendentes, como si a la mañana elegís entre mermelada o queso crema, y hay otras que son determinantes. Vos date cuenta que en esos tiempos el gobierno se jugó por dos que hoy están en la picota, o hace mucho que están, porque en ese momento fue entre Vélez y Estiuso, y también en ese momento fue Delía copando la comisaría, ¿te acordás? Así es. Y tuvo el apoyo político del gobierno, por el cual Delía no ha pagado por haber copado una comisaría. Vos imaginate en otro país, sin mencionar ninguno, para no herir susceptibilidades, ¿qué pasa si un tipo copa una comisaría? O lo que es peor, ¿qué pasa si un funcionario, sí, porque esa es una declaración de apología de la violencia, pero es peor todavía, ¿qué pasa si un exfuncionario tuyo, que no por dejar de ser funcionario deja de tener vínculos con el gobierno? Porque yo sé, pero un gran aplaudidor de todos los actos. Está el vínculo con el que más allá que ahora 678 lo quiere despegar, el vínculo del kirchnerismo con Delía está recontra demostrado. El vínculo permanente de Delía con la Casa Rosada, yendo a todos los actos, nunca lo negaron, y el vínculo que tenía Delía con el Estado Islámico de Irán y sus acciones y sus decisiones antisemitas definen al gobierno, no solo a Delía. Por supuesto. Es que el entorno te define y la Presidente elige, yo siempre digo que tiene una castinera, que elige a algunos personajes para aliarse que hablan de la esencia de quien los elige. Eso fue el gobierno de Cristina y de Néstor Kirchner, que por supuesto daban algunos actos, tomaban algunas decisiones que parecía tendían a la búsqueda, por ejemplo, de la verdad de 20 años de impunidad del acto terrorista más horrible, pero ahora como ya están todos embarrados, porque la verdad que estamos en una crisis política muy seria, muy grave en la Argentina. La presidenta ayer no solo que se disfrazó de una persona con algunas dificultades físicas,
que es la menor de las partes de lo de ayer. Ratificó las virtudes las supuestas virtudes del tratado con Irán, que para nosotros es un tratado de encubrimiento y de complicidad. Que de hecho, si se convocaba a extraordinarias, uno hubiera imaginado que era para derogarlo y no para cambiarle el nombre de la CIDE, ¿no? Le dijimos, no se necesita ya la reforma del sistema de inteligencia, se necesita que usted los conduzca en forma democrática y apegado a la ley, cosa que no hizo en 11 años, y se necesita la derogación del tratado con Irán, que es la madre de todos los problemas. Ahora, la presidenta nos quiere llevar de vuelta a discutir si el artículo 3 y el artículo 2, si Gil Carbó, miren a quién pone, es una provocadora la presidenta. Exactamente, eso es una provocación. Garantía la va a poner a Gil Carbó. Ahora está bien, pero esto es como decir, Fernando Sánchez va a jugar contra Ari Paluch al truco. Ari Paluch es un mentiroso, pero el tipo tiene el ancho de espada y el ancho de basto. O sea, esto que ayer propuso Cristina, como cada una de las cosas que propuso, desde que esto se ha convertido en una escribanía, lo va a lograr. O sea, hoy en día, yo estuve leyendo lo que dijiste vos, estuve viendo lo que plantearon otros integrantes de la oposición, pero a ustedes los porotos no les alcanzan. Mira, en democracia los porotos los reparte la gente, los reparten los ciudadanos. Bueno, pero ya los ha repartido en el 2011 y en el 2013 y en función de esto está conformado el Parlamento. Pero se vuelven a repartir cada 2 años y no quiere decir que estemos en campaña con esto porque no hay que hacer campaña. No, pero es inevitable que va a haber un cambio en la próxima elección parlamentaria, puede haber algún cambio en la conformación del Congreso, ¿está bien? Pero hay algo más importante y anterior, David. Me parece que nosotros no podemos hacerle el juego a la presidenta. Acá no hay que olvidarse de lo siguiente, hay un fiscal federal muerto. Tanto la presidenta como la mayoría de la opinión pública, como la mayoría de la oposición, no cree que se haya suicidado, cree que lo mataron. Eso ya sería una crisis institucional enorme. ¿Qué fiscal es? ¿Cualquiera? No, el que denunció a la presidenta de la Nación por encubrimiento de atentado terrorista. La denunció el miércoles, apareció muerta el domingo. A ver, muchachos, puede ser que entendamos, algún argentino crea que la solución es la modificación de la ley de inteligencia. No, pero con esto te van a entretener. De todos modos, ¿qué va a terminar pasando? A mí no, y espero que a los ciudadanos... Bueno, pero está muy bien. Pero alguna vez un exdiputado me dijo, me di cuenta que si hacía un programa de radio era más útil en la sociedad, porque si soy diputado, lo mío es testimonial, porque después viene esta gente y siempre termina logrando los objetivos. Ustedes no van a dar el quórum, no van a votar, pero vamos a tener en 15, 20 días salió una nueva ley. Sí, pero lo importante es que la gente no le crea ni a esa nueva ley ni al cuento de la presidenta de anoche. Y cuando, por ejemplo, en tu caso... La gente que le creyó a Cristina, Sí. Mirá lo que te digo, aún la gente que venía creyendo en Cristina. Bueno, hay un núcleo duro que sigue creyendo y hay otros que estarán decepcionados. Pero es que esa es la regla de la democracia. Está muy bien. Alguien te puede mentir una vez y vos le podés creer. Ahora, si te miente toda la vida y te trae un problema fenomenal como el que hoy tenemos, si te dice que los principales aliados estratégicos para que la Argentina progrese son Irán y Rusia y Venezuela, Sí. Estás en un problema, pero enorme. Después le decís a los familiares y a la Argentina, que hace 20 años buscan justicia, de un atentado terrorista en suelo argentino, que en realidad vas a hacer un pacto de búsqueda de la verdad con los acusados, me parece que estamos mal. Y después todo lo que ya dijimos. Bueno, el tema es Pero la que... presidenta, muerte del fiscal. Cuando hablamos de convocar extraordinarias y hablamos de someter a votación, hablamos de probablemente, porque además se hablaba de que en el gobierno de a poco iba a empezar a haber algunos tránsfugas, algunas borocotizaciones, pero no vemos por ahora legisladores que se corran, de modo que el gobierno tendría el número suficiente. Si se concreta este proyecto, se convierte en ley, se rige la agencia y se designa desde el Senado a quienes la integran. Suponete, bueno, vos estás con Carrió. Carrió es presidente de la Nación en diciembre próximo. Ella puede derogar la ley que generó esta agencia. ¿Qué puede hacer el próximo gobierno para no fumarse 4 años de kirchneristas en la agencia de inteligencia? Y hay que ver... Siempre y cuando el próximo gobierno no sea kirchnerista, que es una posibilidad también, ¿no? Exacto, hay que ver primero cuáles son las condiciones de remoción de los funcionarios. Vos sabés que la ley establece la creación de un organismo, cómo se integra, cómo se designan y cómo se remueven, que puede ser por distintas causas, no todos los organismos establecen lo mismo. Con lo que hay que ver qué inventa la presidenta esta vez. Lo cierto es que es un invento. ¿Que la ley de inteligencia puede ser mejorada? Por supuesto, lo estamos pidiendo. Pero que la que tenemos ahora no está tan mal. El tema no es el instrumento, sino cómo se utiliza. Absolutamente. Te vuelvo a decir, hace 10 años, cuando tuvieron que decidir entre un ministro que le estaba diciendo, nos está apretando la CIDE y la CIDE nos va a hacer todo lo que le hace a los ciudadanos
Bueno, decidieron por la CIDE, decidieron por Estiuso, decidieron por Cosino, y ahora deciden por Milani, y ahora hacen entrar al gobierno a Aníbal Fernández, que es el jefe de la Federación. Te mando un abrazo enorme, Fernando, y gracias por esta conversación. Muchas gracias a vos, Dani. Hasta luego. Bueno, la oposición que se une en el rechazo a la creación de esta nueva CIDE, y Fernando Sánchez, diputado por la coalición Civicari, con una encendida crítica del accionar presidencial.